el otro impuesto que se paga a la municipalidad, el predial, ¿cierto? Bien. Entonces, en ese último, bueno, miren, en este caso, en este ejemplo que acabo de plantear, yo estoy haciendo comportamientos objetivos que de pronto lo que quiero es que todo el mundo, cuando se pregunte por qué estoy en el bien, asuma qué cosa, que soy el dueño, ¿cierto? Que soy el propietario. Pero puede darse otra situación. Por ejemplo, una persona viene y me dice: Percy, te alquilo este departamento. Ah, perfecto, ¿cuánto está? $1000, perfecto. Hacemos el contrato, le pago los $1000, me instalo en el departamento. Igual, objetivamente, cualquier vecino nuevo que se mude a la zona, que me vea, va a decir: ah, debe ser el dueño. Pero objetivamente yo estoy haciendo comportamientos adicionales para que todo el mundo crea que soy el dueño, o simplemente estoy dejando a lo que el resto asuma. Lo último, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, en el primer ejemplo, hay este tercer componente. El sujeto proyecta la intención de ser considerado propietario. En cambio, en la segunda situación que ha planteado del inquilino, ojo, el inquilino honesto, pues no es el que sabe que tiene un contrato, que lo va a respetar y que está pagando la renta y que cuando vence se va a ir. Entonces, esa persona está aquí. Todo el mundo lo puede ver como propietario, podría asumir que es dueño, naturalmente. Pero no porque él se esfuerce, sino es por una deducción que cualquiera racionalmente puede hacer de acuerdo al contexto. Entonces, cuando ya hablamos de ese tercer componente, involucramos, en este caso, un componente subjetivo. Y aquí vamos a decir que se ha configurado el ánimos. ¿Sí? Entonces, para que exista posesión, en algunos casos se necesita solamente del corpus y en otros se necesita del corpus y el ánimos. Es decir, podemos tener una posesión solamente con corpus, como que también podríamos tener una posesión con corpus más ánimos. Entonces, lo vamos a graficar de esta manera. Vamos a tener posesión, en algunos casos, solo con el componente corpus, y en ocasiones vamos a tener posesión con corpus más ánimos. ¿Sí? A ver. De hecho, esto es muy importante, porque de aquí va a quedar clarísimo el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, van a quedar claras muchas cosas. A ver. Entonces, decíamos, vamos a tener una posesión solamente con corpus o una posesión con corpus más ánimos. Imaginemos este caso. De pronto, yo interpongo una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? Planteo mi demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, señor juez, yo tengo ocupando este inmueble hace más o menos 15 años, de posesión pacífica, continua, como propietario y público. Entonces, en ese proceso de prescripción adquisitiva de dominio, el juez, ¿qué va a analizar? ¿Una posesión solamente como corpus o una posesión con corpus más ánimos? Claro, va a ser corpus más ánimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un requisito de los elementos de la prescripción, es tener la posesión como propietario. ¿Y cómo se prueba que esa posesión ha sido como propietario? Señor juez, acá están la partida de nacimiento de mis hijos, el DNI de mi familia, los recibos de pago de servicios públicos, de impuesto predial, arbitrios. Entonces, con todos esos documentos, ¿qué estoy demostrando? Que he tenido una posesión como propietario. ¿Y eso en el fondo qué implica? Es una posesión con ánimos, pero también involucra el corpus, ¿cierto? Entonces, a manera de conclusión, ¿qué vamos a decir? Que en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio siempre va a ser necesario tener una posesión con corpus más ánimos. Entonces, los que solamente tengan posesión con corpus, ¿podrán iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio? No. O sea, podrían iniciarlo, pero no van a ganar, ¿cierto? ¿Sí? Sí. A ver. Imaginemos otro caso. Digamos que yo un buen día estaba en mi casa, tranquilo, y sucede un sismo.
fuerte, al punto tal que de pronto mi casa se derrumba y bueno, pues por un desastre de la naturaleza yo quedo en la miseria. Entonces en ese momento empiezo a llamar pues, a todos los amigos, ¿no? Que es a quienes primero se recurre, o a la familia en todo caso. Mira, me ha pasado esto, necesito un espacio para mudarme con mi familia. Así, hola, no te conozco. Y así, empiezo a buscar uno, otro. Y en una de esas encuentro a un amigo que me dice, está bien, perfecto. Yo tengo un departamento que está vacío, pero hacemos un contrato. Ya que no me vas a pagar renta, hagamos pues un contrato de comodato. Te voy a hacer la posesión pacífica, la posesión gratuitamente por no sé, pues 8 meses, 10 meses. Hacemos el contrato y me mudo. Ya pasaron, por ejemplo, el año del contrato de comodato. Digamos que ya vamos al segundo o al tercer año. Como no me dice nada, más adelante yo pretendo promover un proceso de prescripción adquisitiva de dominios. Supongamos que ya pasaron varios años. Entonces, en ese proceso la pregunta es, ¿podría prosperar ese proceso o no? De prescripción adquisitiva de dominio. No. ¿Por qué? Porque la calidad de la gente no es como propietario. Entonces, ¿cuál es esa situación que lo limita? Precisamente, como yo ingresé al bien, mi posesión es solamente con corpus, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no voy a poder cumplir ese tercer requisito, proyectar la intención de ser considerado propietario. ¿Por qué? Animus. ¿Por qué? Porque estoy condicionado a la existencia del contrato, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que para iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿cómo tiene que ser la forma de adquirir la posesión del bien? ¿A través de un contrato o tiene que ser de manera originaria, sin que nadie me lo dé? Entonces yo tengo que ingresar al bien para adquirir la posesión que me sirva para luego iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, claro, a veces en la práctica, ¿qué sucede? Yo agarro ese contrato como dato, lo rompo, lo desaparezco, y si mi contraparte también se le perdió el contrato, ya es un tema de probanza, ¿no es cierto? Entonces ya yo puedo decir, oye, mi posesión es con corpus y animus, pero en la carga de prueba, ¿a quién le corresponde? Al demandado, y él tendrá que decir, señor juez, este proceso no debe prosperar porque él tiene la condición solamente de poseedor con corpus, no poseedor con corpus más animus. ¿Por qué? Porque aquí está el contrato de comodato. Pero si físicamente no lo tiene, ya fue, ¿cierto? Entonces, una cosa es teóricamente estamos quedando entonces de que para iniciar un proceso de prescripción adquisitiva de dominio necesitamos tener la condición de un poseedor originario. Ahora, también podría ser si es que mi papá ingresó como poseedor originario y luego fallece y me lo deja a mí, porque sigue manteniéndose la cadena de corpus más animus, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, vamos a ver ahora otros tipos de clasificación, en todo caso, de posesión. Entonces, si una persona está solamente en contacto físico con un bien, por ejemplo, yo me voy de campamento y me quedo, pues, armo mi carpita ahí en no sé, me voy a la sierra, por Chosica, más arriba, armo mi carpa en un huerto y me quedo ahí todo el feriado largo de Semana Santa. ¿Yo llego a tener la condición de poseedor o no? No, ¿cierto? Pero físicamente estoy en el bien. Entonces, ¿por qué no llego a tener la condición de poseedor? Porque ni siquiera llego a generar la apariencia de ser propietario, porque cualquiera que me ve, ¿qué va a asumir? Está acampando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación jurídica de aquellas personas que se encuentran físicamente en un bien y no llegan a generar la apariencia de propietarios? O sea, es una categoría más que está por debajo del corpus. En realidad es el detentador de manera general, y un tipo de detentación es el servidor de la posesión. Esto está regulado en nuestro Código Civil. Cuando nos hablan del servidor de la posesión, hacen alusión al vigilante, ¿no es cierto? Se supone que el vigilante está físicamente con el bien, pero no llega a generar la apariencia de ser propietario, por ende no tiene ni siquiera el corpus. Entonces, como no tiene el corpus, está en una categoría inferior. Es solamente un tipo de detentador.